Bienvenidos a todos y a todas a la séptima clase del taller de escritura y argumentación, Comisión C2. Como siempre es un gusto estar con ustedes. Nos podemos encontrar otra vez martes a las 6 de la tarde. En la clase de hoy vamos a tratar dos temas. Primero, la actividad obligatoria de redacción de hechos de la demanda, que estuve corrigiendo algunas presentaciones. Y la segunda parte, vamos a entrar en argumentación, que ya comienza la segunda parte de la materia. Si tienen alguna consulta, me la pueden hacer ahora por chat. Si no, comenzamos a hacer un análisis de la actividad obligatoria sobre hechos de la demanda. Quiero avisar que, bueno, se cierra hoy a la noche la fecha límite de entrega. Después el sistema no acepta entregas, salvo que me avisen que tuvieron una causa justificada, un problema personal, conexión a internet, etc. Mientras tanto, ya he corregido varias presentaciones. Obviamente me falta la otra mitad, que lo voy a hacer en el transcurso de la semana. Lo que he visto hasta ahora ha sido una muy buena producción, que se suma valor por el hecho de que no nos conocemos físicamente y nos conocemos a través de un cuadradito de Zoom. Y como ustedes, yo quiero poner en valor este punto, ¿no? Como ustedes, con el esfuerzo que hacen, entendieron lo que está dispuesto en el campus y entendieron mis consignas, que yo intentaba ser preciso a la hora de explicar. Entonces, bien por ustedes que a la hora de escribir entendieron por lo menos la estructura. Segundo punto, a todos le hice una corrección, no es que hay un escrito perfecto de nota 10. Como siempre, cualquier escrito se puede mejorar, hay que entenderlo como una actividad que a lo largo de la carrera, y luego cuando trabaje van a ver cómo su escritura, el lenguaje puede evolucionar. Ahora ustedes están dando los primeros pasos, y bueno, se vale mucho que hayan investigado. Sé que muchos han investigado de internet, han copiado demandas, porque se nota claramente. Sin embargo, también se valora, porque bueno, uno investiga y busca información, y eso sirve para entender un poco más, no quedarse con lo que vemos en el campus. Ahora, ¿qué pasa cuando uno copia demandas y, y los adjunta a una actividad obligatoria que no va con nota, pero bueno, corregimos como si fuese con nota? Uno va a encontrar palabras o expresiones que claramente atacamos en las clases anteriores, que afectan al lenguaje claro. Entonces por eso aparece tachado totalmente algunos párrafos. Pero también sirve para que vean cómo es la actualidad jurídica, cómo escriben los abogados, y en base a esos modelos ustedes pueden mejorar. Porque no todo lo que se encuentra en internet es bueno. Atención a eso. Como consejo, no se manden a hacer ningún juicio con una demanda copiada de la primera página de Google. Por lo menos corroboren la estructura. Después quedarán ustedes a ver cómo rellenar, modificar. Pero acá en esta actividad solamente hablamos sobre los hechos. Hechos, hechos y hechos. Pensarlo como un caso hipotético, ¿no? Porque después en una demanda ahí sí van a escribir sobre el objeto, la pretensión, obviamente los hechos, descripción de la doctrina, la jurisprudencia, nombrar la ley. Acá hay un punto interesante, ¿no? Porque la ley, además que se presume conocida por todos, hay un principio jurídico que el juez conoce de ley. Y no es necesario a veces explicarle
una ley que conocen. Si vamos a hablar, por ejemplo, del Código Civil. Uno puede nombrarla brevemente, pero no explicar algo que un juez conoce, porque eso ya sería sobreabundante. ¿Qué más hay en la demanda? Está la prueba, se puede dividir, y la petición. Eso en general, es la estructura de una demanda. Y nosotros solamente estamos viendo un solo punto, que son los hechos. Entonces, sé que tienen ganas, por lo que vi, tenían ganas ya de escribir una demanda entera, porque nombraban las leyes, la prueba, y eso te lleva, ¿no? Uno quiere escribir y demostrar una verdad, defender una pretensión, defender al cliente, y uno quiere justificar todo. No, para eso hay un momento, hay un orden, que ya lo van a ver después. Después hay otra cuestión, en la vida real, cuando tienen que hacer una demanda, a veces no hay tiempo y hay apuros. Entonces, pueden ser que trabajen mucho tiempo y muy rápido y no pueden estar tal vez 2 semanas haciendo una demanda, 3 semanas. Salvo que, bueno, no sé qué explicaciones pueden dar al cliente. Pero en principio, imagínense, bueno, si es un tema sencillo, como supongamos, ¿no? Por lo general, hacer una demanda de alimentos, divorcio o accidente de tránsito no es muy difícil. Pero si es un tema nuevo, novedoso o que ustedes no manejan, hay que estudiar. Hay que estudiar la temática, estudiar la jurisprudencia, la doctrina, porque no solamente copiar, justo acá encontré que decía la misma palabra del tema y lo mandé. No, por ejemplo, si trabajan en provincia de Buenos Aires, deben buscar jurisprudencia de la Corte, de la Suprema Corte de acá, de Buenos Aires. No pueden poner jurisprudencia de otro tribunal, ejemplo, Misiones. Está bien, el tema se relaciona, pero la Corte, o sea, un juzgado toma la jurisprudencia primero de la Corte de Buenos Aires. Entonces, constantemente es un trabajo intelectual. Y no es solamente poner mucha información y amontonar ideas, no, hay que sistematizar, ordenar. Y esto nos lleva al campo de la persuasión, ¿sí? O sea, intentar convencer, en este caso al juez, o por lo menos el juez convencer al juez, y también intentar frenar la defensa del demandado, que va a ir a atacar nuestra demanda. Entonces, solamente nos centramos en los hechos, que era narrar un acontecimiento pasado. Muy bien que en algunos casos, en la mayoría de los casos, separaron párrafos. Muy importante. No, hubo muy pocos casos donde el párrafo era uno solo, y eso a simple vista se ve que hay que mejorar, hay que separar. ¿Qué pasa? Son esos detalles que hacen que la lectura sea más sencilla y más amena. Em, Después hablar de manera directa, no de manera indirecta, ¿no? Colocar siempre el sujeto, verbo y acción. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Ejemplo, el actor o la actora conducía el auto en tal calle, y no decir, en tal calle venía conduciendo en el auto la actora, ¿no? ¿Vieron cómo está todo al revés? Tal vez se entiende, pero a la hora de hablar directo, primero la persona que hacía, conducía, ese verbo conducía. También he visto en un caso, no me acuerdo quién, que puso la actora estaba en el auto y el verbo conducía al final. Entonces, está bien, se entiende la idea si uno tiene el tiempo para frenar y leer, pero si podemos simplificar de manera directa, o sea, ir de lo simple, hablar en forma directa. ¿Se acuerdan que también se puede hablar de manera indirecta cuando uno quiere minimizar la responsabilidad de la persona? ¿Sí? Pero acá en este caso no. Si vamos a hablar de la actora y queremos justificar que su conducción
era dentro de los parámetros legales, para luego contradecir que el demandado conducía mal o fue quien produjo el choque. Entonces, muy bien por poner los datos. Siempre veo que se repite el 4K, ¿no? El 4K. A mí me gusta, porque yo tengo un 4K, pero veo el 4K. Yo esperaba, bueno, que inventen algún otro auto, o que inventen algún otro apellido, podían haber hecho, ¿no? Algún personaje de, no sé, de la tele. Ahora, a esto sí quiero hacer mención. Hacer mención a la mecánica del hecho. Cuando decimos mecánica del hecho, se refiere al momento en qué pasaba antes, en qué pasó, cómo se produjo el accidente y qué pasó después. En algunos casos se entendía, ¿no?, que el actor o la actora venía conduciendo por tal calle y luego vino otro auto en tal calle y chocó. Es como que lo estamos mirando de lejos, ¿no? Ahora, en ese punto de la colisión hay que especificar, a mi criterio y en pos de la defensa de su cliente o de la protección de la actora, profundizar más en esos detalles. Bueno, a ver, la actora conducía por la calle X y al llegar al cruce, habiendo aminorado la velocidad, supongamos, o sea, es una especie de cuento. Se cruza intempestivamente o a gran velocidad el vehículo X, chocándolo con la parte frontal contra el lateral derecho del auto de la actora, ¿no? ¿Se entiende? Profundizar el momento de la colisión. No solamente decir colisionó, sino, bueno, decir bien cómo, dónde estaba el actor y dónde estaba el demandado. Porque esos pequeños vacíos de conexiones pueden generar dudas. Y si en el derecho hay dudas, eh, el abogado de otra parte puede atacar esa duda y puede ser que se caiga su versión. Porque su versión debe ser coherente y debe ser firme. Eso siempre que, o sea, no vamos a decir que la actora venía a gran velocidad y fue su culpa, ¿no? Porque ahí estaríamos adjudicando responsabilidad a la víctima. Pero supongamos el caso hipotético que la responsabilidad también es de la actora, ¿no? Bueno, y no lo podemos obviar. Y bueno, vamos a intentar minimizarlo. ¿Por qué? Porque nuestra función es defender una postura. Nosotros no somos jueces. No es que había momentos en los escritos que estaban defendiendo al demandado. Y eso claramente lo marqué. No es, en un juicio no defiendan al demandado. Ejemplo, luego del accidente, el demandado no tuvo lesiones. Ahí están dando verdad de una cuestión que debe probar el abogado de la otra parte, no ustedes. Ustedes tienen que preocuparse nada más por esa posición. Porque acá estamos siempre hablando dentro del marco de un juicio. Nosotros mucho no nos importa si los daños que tuvo la otra persona, jurídicamente hablando, en este caso particular. Moralmente o dentro de la ética, sí, pero nosotros debemos marcar el accionar de la actora. En segundo lugar, remarcar el accionar de la demandada. Después, profundizar los daños materiales y físicos que tuvo la actora o el actor. Y si tuvo daños el, el invistente, bueno, que los demuestre en la constitución de la demanda.
Pero decir que no tuvo daños, nosotros muchos no fundamenta nuestra posición. ¿Por qué? Encima hay que pensar esto, que nosotros no podemos ser contradictorios. No podemos ser contradictorios. Porque si en algún momento somos contradictorios y el abogado de la otra parte se da cuenta, puede atacarnos frente a eso. Y ahí estamos en un problema. ¿Se acuerdan que dijimos que el proceso judicial es un camino que continúa hacia adelante, pero cerrada una etapa no se puede volver para atrás? Ese es el principio de la preclusión. Entonces, no podemos contradecirnos y volver para atrás porque ya perdimos nuestra oportunidad. Ahora voy a compartir pantalla, quiero anotar algunas ideas. Dame un segundo. Aguarden un segundo. Acá veo un viaje a Brasil. A ver, no entiendo. Un 4K. Ahí comparto pantalla. Dame un segundo. ¿Dónde está? Bueno, ahora sí. Detalles. Quiero aclarar que nadie se sienta ofendido si tomé alguna oración de sus textos, ¿no? Acá, esto es un taller, acá venimos todos a practicar, a mejorar entre todos. Por ejemplo, acá, bueno, dice los datos de la calle, Pablo Norgues, bueno, esto sin paréntesis, directamente. Le roba, y es robó, porque estamos hablando de un hecho en el pasado. Acuérdense que en esta actividad era sobre un hecho de accidente de tránsito. Hubo uno o dos casos donde no se trató de un accidente de tránsito, sino que fue un robo, que luego pedían daños y perjuicios. No, no, ya ahí la causa, o sea, el hecho es diferente. No es lo mismo un accidente de tránsito que un robo. Es más, ya la normativa es diferente. Entonces, siempre mucha atención. Esto es un consejo para esta materia y las demás materias, y para cuando trabajen frente a juzgados. Atención a lo que se pide. Si se pide A, se responde A. Si se pide B, se responde B. ¿Mm? No intentar cambiar porque a uno le parece. ¿Se acuerdan que dijimos que hay que ser lo más fiel posible con la palabra en escritura objetiva? Imagínense que ustedes tienen una reunión con el cliente o la víctima y les da una versión de los hechos. Bueno, ustedes tienen que acomodar toda esa información y tratar de ser lo más fiel posible a lo que dijo el cliente. Imagínense que ustedes cambian o modifican los hechos, ¿no? Estaríamos en un terrible problema. Entonces, atenerse a lo que se pide en el campus. El verbo circulaba, este también, que no se repita. Conducía, transitaba, se dirigía. Acá otra frase. Luego le dieron el alta por no haber presentado daños físicos. Está hablando justamente de la demandada. ¿Mm? ¿Qué pasa con esto? Esto es no minimizar los daños, que eso lo pruebe en la Constitución. Al decir que no tuvo daños físicos la demandada, ya estamos suponiendo de manera indirecta que el accidente no fue tan grave, ¿no? Y entonces eso nos limita. Nosotros no podemos cortar o cercenar los efectos del accidente, ¿no? Imagínense que ustedes piden, estamos hablando de manera hipotética, destrucción total del automóvil, más daños físicos muy graves, y por otra parte están diciendo, no, la demandada no tuvo ningún daño físico.
¿no? Podría haber una contradicción, pero ¿cómo? Si el mismo accidente, por una parte, fueron terribles daños y por otra parte la demandada no tuvo daños, hay contradicción. Entonces, no meternos en lío, no defender a la demandada. ¿Por qué no somos jueces? Acá, en este acto jurídico, somos parte. Somos parte. Y por ley de ejercicio profesional, debemos defender una pretensión. Bueno, acá hay otra frase que debe quedar claro la mecánica del hecho, ¿no? Dice, por la calle, concejal, bueno, tribulato, con dirección al lugar de trabajo, punto. Mientras finalizaba de transitar por la intersección mencionada en la calle tal, entonces no queda claro las conexiones, ¿no? Se puede decir que iba por esa calle, concejal, tribulato, y al llegar a la calle Dorrego, al 1700, se produjo la colisión de la siguiente manera. Porque si nombramos dos calles, ¿no? Dos calles al azar y no conectamos, queda un margen gris y no hay relación de causalidad. Acá en el derecho civil, en el derecho de daños, la relación de causalidad es muy importante. Lo van a estudiar luego sí, en Civil 1, Civil 2, en obligaciones, pero a los hechos tiene que haber una relación de causalidad. Encima de eso hace a las estrategias de la argumentación. Bueno, acá hay otra. En el momento de cruzar por la calle Gaspar Campos, fue embestido por un Ford Fiesta. Está bien, sí, bárbaro, fue embestido, eso no hay discusión. Ahora hay que ver en qué parte y cómo. Porque no es lo mismo chocar atrás que en la puerta del conductor o delante. Entonces, ese detalle, el fue embestido, ¿cómo? Otra, a ver. Bueno, intervino el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires a través del fiscal de turno, quien se apersonó atento al carácter grave de lesiones sufridas. Imagínense, ¿no? Hay un accidente de tránsito, como ocurre constantemente, y llegó al lugar el fiscal, que el fiscal tiene poder para hacer eso, ¿no? Porque es fiscal. Pero en la vida real eso es muy difícil, ¿sabes? Que haya un fiscal que justo esté dando vueltas o que sea un caso muy importante. No es usual que aparezca un fiscal en un simple accidente de tránsito. Y es más, que aparezca en el momento no aporta mucho. Jurídicamente no aporta. Lo que sí se puede decir es que se inició la IPP, ¿no? La IPP es la investigación penal preparatoria. O sea, es el expediente penal. Eso sí vale. Pero es más, puede ser que esté el fiscal y no le haya dado importancia al accidente de tránsito. Y otra cosa, para iniciar una IPP, un expediente penal, tiene que por haber mínimo lesiones físicas, porque si no hay lesiones físicas y solamente materiales, es una cuestión civil, por lo general. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Te escucho? ¿Qué tal? No sé si se me escucha. Usted me corrigió en una parte, yo puse como que el vehículo estaba estacionado y vino otro de atrás y se lo llevó puesto, ¿no? Y me pone, yo puse golpe, que sintió un golpe. Y usted me pone golpe o colisión. ¿Colisión no es cuando están los dos vehículos en movimiento? Claro, ahí sí, ahora recuerdo. Esto sí lo explicamos para todos. Cuando se produce o sea, ¿qué se produce primero? ¿La colisión o el golpe en la persona? ¿No?
No, No, primero se pero produce la colisión. yo leí que colisión quiere decir dos vehículos en movimiento. Claro, está bien, sí, sí. ¿Mal? Luego de eso, como Mi efecto abuela. secundario, viene el golpe en la persona, o ese conocido latigazo en el cuello. Depende de cómo sea, de dónde venga Sí. el accidente. Ahora, si ponemos directamente sintió un golpe, y bueno, un golpe puede dar lugar a muchas interpretaciones. No es lo mismo decir, ¿se acuerdan de las cargas valorativas de las palabras? No es lo mismo decir, me colisionó un auto de manera intempestiva, y que decir, un auto me dio un golpe. ¿No? Pero un golpe en sí mismo lo da una persona. Entonces, usar la palabra Sí, está justa bien, en el pero momento colisionar. oportuno. O sea que colisionar no quiere decir un choque entre dos vehículos en movimiento. No, yo jamás dije eso. La colisión, Porque yo tenía entendido que... la colisión sí se produce No, entre dos vehículos. Ahora, el golpe tiene que ver con hacia una persona. Entonces se puede decir que colisionaron los dos autos y luego, bueno, se nombran los daños materiales y luego que a raíz del golpe sobre la persona, sobre la actora, sobre el actor, nombrar qué daños tuvo. ¿Pero por qué? Porque decir un golpe puede ser, un golpe es algo muy, muy amplio. Puede ser un golpe fuerte, un golpe suave. Y en sí mismo los golpes los dan las personas. Entonces, si es una palabra que puede generar dudas o diferentes interpretaciones frente a eso y para adelantarnos a lo que va a contestar la demandada, bueno, tratar de ajustar los verbos, o en este caso el sustantivo. Pensemos que quedó golpe, ¿no? Dos autos se golpearon. Y el abogado de la otra parte va a atacar eso. Bueno, va a decir que no hubo accidente porque el golpe fue de tal forma que no generó daños. Y si no hay daños, no hay nada que reclamar. Entonces, atención a eso. Ok, gracias. Gracias. Bárbaro. Bueno, seguimos con esto. A ver, ¿dónde estaba? No, yo mañana o capaz hoy. No, hoy no, porque hoy no. Otra cuestión, los testigos. Bueno, Yo creo que se aprende más con las preguntas que con las respuestas. mañana van a traer tu buzo. A ver, perdón, apagamos el micrófono, dame un segundo. Ordenemos. Lo fundamental acá son los hechos, lo que pasó en el pasado. Eso es lo fundamental. Luego, que venga la policía, la ambulancia, o que haya testigos es algo circunstancial. Puede ser que ni siquiera suceda eso, que es lo más usual, por lo menos los testigos. Entonces, lo fundamental son los hechos. Ahora, si hay testigos o si no hay, nosotros debemos enfocarnos en los hechos. Imagínense que un caso no se pierde o se gana porque había testigos o no. Si no hay testigos, bueno, tratar de suplir esa falta con otras pruebas. Y ahí vamos. Entonces, los testigos, nombrar brevemente, o sea, nombre y apellido, y qué vieron, pero relatos en forma separada. ¿Por qué? Porque es imposible si uno va... 1-0. Seguimos, voy a apagar micrófonos. A ver, ¿dónde estaba? Menos mal que este graba toda la clase. Sí, sí, menos mal que las grabo. Estábamos hablando recién a los testigos. Un segundo que compartimos pantalla.
Dijimos que la esencia es en sí mismo el hecho, ¿no? La causa. Esa es la causa, es fundamental. Por eso explicar bien cómo pasó todo, dónde fue, cómo fue el accidente. Ahora, los testigos son circunstanciales. En este caso se pedía que nombrarlos y, bueno, un breve relato de qué vieron. Pero es imposible que dos personas, por más que sean novios, estén ahí, eh, tengan la misma percepción exacta. Por ejemplo, yo hago un ejercicio. Hoy estamos todos acá, somos como 30 y pico, y todos sabemos que la clase empezó a las 6, ¿verdad? ¿No? Todos están acá. Ahora, pero realmente, ¿empezó a las 6 la clase? ¿No? ¿Empezó a las 6? ¿O ustedes a qué hora entraron? ¿No? Entonces, no, yo entré hoy 6:01. Estaba haciendo los últimos arreglos. ¿No? Muchos me van a decir, no, a las 6, otros entraron 6:05. Entonces, es una tontera, ¿no? La diferencia horaria. Pero a lo que voy, en el detalle, es imposible que dos personas vean lo mismo, sientan lo mismo. O sea, hay que suponer que los dos testigos estaban, además estaban parados, o sea, no puede haber dos personas en el mismo lugar. Tienen que estar en dos lugares diferentes. Tienen que respirar al mismo tiempo, pestañear al mismo tiempo, escuchar lo mismo, estar pensando lo mismo. O sea, puede ser que hayan visto en lo general algo parecido, pero pueden aportar un detalle que no vio la otra persona. Ejemplo, un testigo vio que realmente sí, la persona chocó de esta forma, y la otra persona dice, sí, también vi lo mismo, y sumo el dato que eh, el demandado usaba celular, porque justo vio que la mano que estaba levantada con el celular. Y por ahí el otro testigo vio específicamente, bueno, la patente del auto o el modelo o qué auto era. ¿No? Es un detalle de percepción. Pero si dicen que los dos vieron exactamente lo mismo, es entrar en un problema. Porque ¿cómo uno prueba eso? ¿No? Y si no lo podemos probar, hay contradicción. O un testigo miente. Entonces, para prevenir esos errores, o posibles errores, bueno, dejar abierto que aproximadamente los dos vieron cuestiones similares, pero no asegurar que realmente vieron lo mismo. En caso de duda, dejar abierto la puerta un poco, bueno, aproximadamente vieron lo mismo. ¿Ves? ¿Vieron? Acá dicen. También afirmaron observar múltiples botellas. Ejemplo, ¿no? Acá vemos. Ver múltiples botellas de alcohol. Hay que tener cuánta prueba para afirmar eso, porque tal vez la botella de lejos era un agua tónica y de cerca era un gin, ¿no? Vieron que la botella es parecida a los que toman alcohol. Para tener agua. Claro, o puede ser agua, o una es agua divertida y otra es agua aburrida, ¿no? Entonces, ¿cómo Agua afirmar que limpia. los dos vieron múltiples botellas? O sea, hay que asegurar eso. Entonces, antes de entrar en un lío que no podemos probar, mejor, bueno, cuidado con lo que uno dispone. ¿Por qué? Esto vamos a ver después en la segunda parte. Cuando uno propone una idea que es la premisa, está obligado a probarlo, y si no lo prueba, se cae. Y ese punto, si se cae, si no lo podemos probar, puede afectar a toda la estructura de nuestra demanda o argumentación. Bueno, a ver, otro. Bueno, acá nombran que se inició el reclamo ante la aseguradora. ¿Qué pasa? Esto es lógica o sentido común, les paso el dato. Cuando hay un accidente de tránsito, depende de la magnitud o los tiempos o los intereses de la víctima,
se puede iniciar un reclamo de manera extrajudicial frente a la compañía de seguros, siempre y cuando tenga seguro. Ahora, si ese procedimiento no se llega a un acuerdo, ofrecen un dinero que es mínimo, etc., hay que iniciar juicio. Un juicio sirve que este es el caso que nos ocupa. Entonces, no es necesario colocar la información que se inició un reclamo extrajudicial, porque no hace la esencia del hecho. Porque acá lo que está en discusión, lo que se discute en sí mismo, es el accidente y los efectos que tuvo, no el reclamo a la aseguradora. Entonces, esa parte no suma ni resta. Más que otra. A ver, bueno, si están hablando de una mujer, una víctima mujer, y decía, bueno, fue embestido. No, es embestida. Atención a ese detalle. Bueno, otra vez, el cual cruzó en el semáforo rojo, impacta en la parte frontolateral izquierda de la puerta de acompañante. Acá en esta oración no quedaba claro qué auto. Está bien, nombró exactamente el momento de la colisión. Pero si damos una vuelta de tuerca, nombrar bien qué auto se cruzó en rojo. Porque tal vez era de la actora, se cruzó en rojo, ¿no? Entonces, atención a eso. Bueno, un error de tiempo verbal es embestido. No estamos hablando de pasado. Fue embestido. Acá dice, bueno, en cuanto a Marcos Peña, que en este caso era el demandado, sufrió graves heridas por no utilizar el casco obligatorio y fue hospitalizado. Acá estamos hablando del demandado. Imagínense que si sufrió daños físicos, le estamos dando responsabilidad a nuestro cliente. Entonces, atención ahí, tendremos que analizar si realmente esa información nos beneficia o no. Porque si nos colocamos en papel de víctima, ¿no? Nosotros sufrimos los daños y no la otra parte. No estaríamos haciendo una inversión de las partes. Entonces, atención si uno va a nombrar daños del demandado. ¿Qué más? A ver. Mm, mm. Bueno, esta cruzó con el semáforo correspondiente en rojo. Bueno, se puede simplificar. Cruzó en semáforo rojo. Y otra vez, explicar ese momento. No queda claro, bueno, está bien, cruzó en semáforo rojo, pero ¿cómo se produjo el accidente? Puede ser que haya cruzado el semáforo rojo y no hubo accidente. Esos detalles explicaron esa relación de casualidad que hablábamos recién. Bueno, otro punto, la suma. Ustedes ya, me encanta porque quieren ya pedir sumas, ¿no? Es la parte, es la frutillita del postre. A ver cuánto podemos pedir. ¿Cuántos daños? A ver esto y que es muy importante porque eso también en la liquidación debe estar claro, ¿no? Importante. Pero atención a esto, porque si En dólares. sí, acá tiene que haber una relación de causalidad. No me acuerdo como un cliente que tuve en, en un simple daño de accidente laboral que no era nada grave. Es más, que después se curó con el tiempo. Esto estamos hablando hace 5 años, que el dólar no estaba tan alto como está ahora, pero me pidió que reclame 1.000.000 de pesos por un daño que no llegaba ni a 15.000 pesos, ¿no? Entonces, tiene que tener una relación. O sea, uno tal vez no puede pedir 1.000.000 de pesos, y bueno, tiene que estar fundamentado en un daño importante. Pero ¿qué pasa con esto? Si uno pone el número a secas,
uno se limita a eso. ¿Y qué pasa si la prueba pericial dispone otra suma? Y esa suma era superior, ¿no? Supongamos que, no sé, pidieron 100.000 pesos, pasan los años y con los intereses la suma es de 300.000 pesos. Porque se comprobó que hubo daños posteriores, físicos, o daño moral, qué sé yo. Siempre hablando de manera hipotética. Pero el juez va a decir, no, ustedes pidieron 100.000 y se va a pagar hasta esa suma. Entonces, atención a eso. Por eso se pone, o en lo que más o menos determine la prueba a producirse, se deja abierta la puerta. Se deja abierta la puerta a una actualización de la liquidación. ¿Mm? Atención a eso. Estamos otra vez con esta cuestión, ¿no? De tener cuidado con lo que se pide, porque con lo que se pide o lo que uno dispone en la premisa, bueno, ¿cómo probarlo y qué efectos puede llegar a tener? No pedir de manera imprudente, así, ¿no? No, sino pensar qué efectos puede llegar a tener lo que estamos haciendo. Ah, y no vayan a prometer a ningún cliente resultados, porque se van a meter en un lío. Pueden buscar después, bueno, todo este tema nos van a estudiar más adelante, pero el derecho a nuestra profesión es una obligación de medios. Mm. Nosotros disponemos todo nuestro conocimiento, nuestro intelecto, nuestra capacidad, nuestro tiempo en defender una posición, pero puede ser que el juez dictamine otra cosa y haya que apelar, o etcétera, etcétera, o se cae la prueba, y un caso que parecía que iba a ser una victoria, tal vez no lo sea. Entonces, no vayan a prometer, porque encima además es una falta ética. No vayan a decir, no, este caso está ganado, vos te va a dar 100.000 pesos. No, no se metan en serio. Bueno, acá, esto, ¿no? Otro, sintió un gran dolor en su columna y su cabeza. Acá queda abierto la posibilidad, ¿no? Habría que especificar un poco más qué tipo de daño. Esto ya tendría que ver con un informe médico que tiene las palabras justas. Porque tiene que haber relación entre la causa que fue el accidente y ese gran dolor de columna. Y hay que ver qué tipo de dolores de la lumbalgia. Puede ser dolor de las cervicales, de los músculos, pero tiene que tener causa en el accidente. No causa en que el colchón tiene curva y hace mal la espalda, o la posición de trabajar en la computadora. Y además, un gran dolor en la columna, ¿cómo se cuantifica económicamente? Y por otra parte, un dolor en la cabeza. Imagínense si nos pagarían por cada vez que tuvimos un dolor en la cabeza. O sea, ¿qué tipo de dolor de cabeza? Puede ser una migraña bueno, o ese efecto que choque, bueno, le produzco alguna alteración grave realmente. Entonces, ahí se puede profundizar. Atención a eso. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno propone una idea tan amplia y no es preciso, entonces el juez no puede entender bien a qué se refiere, y la otra parte pide certezas. Y cuando no hay certezas, hay duda. Y la duda hace caer una argumentación. Bueno, veo otra acá. Se notaba el aliento etílico del conductor. No quedó claro si era del actor o demandado.
quedar claro, tiene que quedar claro. Bueno, estos han sido algunos párrafos. Bueno, acá veo de Mario Muruga. Sí, en principio, conocer a un médico legista, pueden preguntar en el colegio de abogados u otro abogado que suministre un número, porque hacen informes y determinan jurídicamente los daños. Son informes pagos, que se pueden adjuntar al expediente. Ahora, ¿qué pasa si uno no adjunta esa información? Bueno, no pasa nada, el juicio sigue, se puede probar el daño con otras pruebas. Bien, ¿alguna consulta, sugerencia? A ver, activamos el micrófono. ¿Cómo se sintieron con el trabajo? Yo un poquito mejor de la primera vez que escribí algo. Bueno, Bien, interesante. ¿alguna otra cuestión? ¿Las correcciones para cuándo van a estar? Porque yo por lo menos no las vi en el campus. Hasta ahora corregí una parte, en la semana sigo con la demás. Profe, pero Escucho. soy Yamila, para lo que tienen que volver a hacer, usted pone ahí, ¿no? Cuando lo corrige, o, Sí, cuando o como, solamente pido que lo vuelvan a hacer cuando hay errores estructurales. Si ustedes se dan cuenta del error y qué se puede mejorar, bueno, para el futuro lo pueden mejorar y ya está. Pero cuando realmente es la estructura, ejemplo, bueno, hasta ahora no pasó en esta cursada, pero me pasó en otro año que me adjuntaron una demanda entera de un accidente de tránsito X, pero encima fue alevoso porque era la demanda entera de internet y acá solamente se piden hechos. Bueno, ahí sí tuve que pedir y hacerlo todo otra vez. Y atención, esto de copiar de internet, atención, o sea, ahora está todo ahí, pero no solamente copiar y pegar. Bueno, hacer un análisis, separar lo que sirve, lo que no sirve. O sea, está permitido usar modelos. Y bienvenido sea, porque cuanto más modelos vean, van a adquirir más práctica. Ahora, esto es como aprender a sumar con calculadora o sin calculadora. Acá estamos aprendiendo a sumar sin calculadora, suponiendo que hacemos los hechos de la demanda sin usar ningún modelo. Pero lo esencial es escribir sobre un hecho pasado y relatarlo de manera cronológica. ¿Y qué pasa? Cuando ustedes ven modelos, se van a encontrar que se repiten muchas palabras, que se usan frases que confunden. Y acá, por lo menos desde esta materia, se hace hincapié en el lenguaje claro. Se puede ser muy abogado, muy profesional, y hablar con lenguaje claro, o sea, escribir con lenguaje claro. ¿Por qué? Porque se busca un fin, tratar de persuadir y tener una sentencia favorable. Bueno, ¿alguna otra cuestión? A ver, una consulta. sí, profe, a mí me pasaba con el tema de los testigos, que como usted dice, que no todos los testigos ven lo mismo, ¿no? En este caso había que poner dos, y a mí me pasaba que si ponía algo diferente que el otro testigo, es como que pones en duda
a tu cliente, o sea, pones en duda lo que pasó y es como que me queda esa duda. Igual traté de no poner lo mismo, o sea, que los dos vieron tal cual, pero prácticamente lo hice. Pero eso me pasaba. Está bien. Sí, bueno, obviamente la prueba testimonial, el abogado no está obligado a suministrarla. Imagínense que hay dos testigos, que ustedes tienen los datos, pero a la hora de explicar lo que vieron en la vida real, están defendiendo al demandado. No, esos testigos a ustedes no les sirven. Entonces, bueno, uno tendría una charla con los testigos. ¿Qué pasa? Después en el juicio, en la etapa probatoria que es posterior a todo esto recién es el inicio del juicio. Si se llama a declaración testimonial, ¿no? Bueno, ahí uno tiene que ir con el pliego de preguntas y uno hace preguntas al testigo. Pero eso ya es otro momento procesal que lo van a ver después. Y son preguntas muy específicas. O sea, preguntas a testigos, ¿no? Muy específicas. No es que solamente relate lo que vio. Bueno, todo. Nombre, apellido, qué hacía ahí, qué vio, o sea, todos los detalles. Qué auto, cómo fue el accidente, qué pasó después. Sí, no estar en un juicio no es ningún chiste. No se lo tomen a la ligera. Hay que estar preparado nada más. Y adelantarse a lo que posiblemente la otra parte pueda llegar a decir. Bueno, otra consulta, ¿no? ¿Les gusta todo esto? ¿Hacer demandas? ¿No? ¿No les gusta más o menos? Sí, obvio. Obvio. ¿Les gusta hacer lío? Profe, imagínese que, no sé si de tanto que me gusta, nada, que todas las veces que hicimos demandas, yo pensaba que lo mío estaba tipo perfecto, que no iba a tener nada y al final un montón de, de errores tuve. No, no se preocupen, los errores son siempre etapas para mejorar. No. ¿Cuándo un texto es perfecto? Hasta un mismo texto de estudio de un libro de derecho, una sentencia, jurisprudencia, o sea, una doctrina. ¿Cuándo es perfecto el texto? O sea, ¿quién somos nosotros para decir si este texto es perfecto? Este es el texto más perfecto de la historia de la humanidad. Lo que sí podemos encontrar algún detalle para mejorar la comunicación y el objetivo, persuadir, o por lo menos dar fundamento a la verdad que queremos explicar. ¿Mm? Bueno, me alegro que les guste defender a una persona. Ahora, ¿qué va a pasar cuando tengan que defender al demandado, no? ¿Mm? Se van a acordar, bueno, de toda la otra parte, del actor, qué va a hacer, bueno, es un trabajo mental. La cabeza quema después, pero una vez que se presenta la demanda, ustedes se pueden relajar y van a estar confiados en el proceso. Bueno, cerramos toda esta etapa. Esta actividad iba sin nota, pero tiene vinculación con lo que se va a hacer al final de la cursada, que ahí sí va a ir con nota ese examen integrador. Entonces, hasta ahora vimos en las primeras clases cuestiones de ortografía, sustantivos, verbos, hechos de demanda, lenguaje claro, subjetivemas, citas de libros, referencias, bibliografía, actas de audiencia, y con eso cerramos la primera parte de la materia. Y ahora entramos en la segunda parte, que es
argumentación, que nunca estuvo desconectada de la primera parte. Siempre es bueno empezar con una pregunta, ¿no? Tomarnos un momento para pensar qué es la argumentación. ¿Qué nos produce esa palabra? Para no empezar a hablar sobre la teoría, ¿no? ¿Qué nos produce la argumentación? ¿Es una habilidad? ¿Es una virtud? ¿Hay que estudiar? ¿O solamente es hablar muy bien? ¿O escribir muy bien? Profesor, entiendo que argumentar es tratar de alguna manera demostrar una forma de pensar o un hecho, describir un hecho en particular, defendiendo esa postura, ¿no? Bueno, Claro. ahí, bueno, tendría relación en describir, ¿no? Describir un hecho, pero uno puede describir un hecho haciendo un cuento, Claro, una historia en el diario. yo creo que los compañeros ahí están más referidos a fundamentar en lo que están diciendo. También, fundamentar. ¿Qué otra palabra? Persuadir. Defender una opinión o persuadirla también. Está bien. Bueno, cuando hablamos de argumentación, es una actividad intelectual y racional frente a un conflicto, ¿no? Por si no hay conflicto, no hay nada que argumentar, ¿no? Y en principio se entiende que frente a ese conflicto, ambas partes buscan una solución o llegar a una verdad. Entonces podemos entender a la argumentación como una actividad, como un medio para dar solución a un tema en discusión o polémico. Pero es un medio formal, un medio intelectual, un medio racional, en base a pruebas, ¿no? A estrategias argumentativas como pueden ser comparaciones, analogías, relación de causalidad, ¿sí? Definiciones de autoridad. Es una discusión, es una lucha de ideas que se debe dar dentro de un marco mínimo de respeto y de entendimiento. O sea, si no, ¿cómo se solucionan los hechos sociales? ¿Con la guerra o con la palabra? ¿Mm? Conflictos. Ajá. Entonces, la argumentación no es una actividad propia del derecho, sino que comprende a muchísimas otras ciencias. Puede ser la política, sociología, antropología, ¿qué más? Psicología, bueno, también las ciencias duras, matemática, periodismo, marketing. Entonces, la argumentación como esta actividad frente a un punto que está en discusión, llegar a una verdad. O por lo menos llegar a una solución. Tal vez no se llega a la verdad, pero por lo menos llegar a una solución. Cuando pensamos en argumentación, si uno va a la cuestión histórica, hay que pensar en la antigua Grecia, Roma, Aristóteles, Platón, Sócrates, bueno, Roma en Cicerón, bueno, San Agustín ha escrito cosas increíbles, Santo Tomás también. Y además, bueno, van a encontrar a lo largo de la historia, hay muchísimos libros que tratan sobre estos temas. Pero si uno va a la esencia de los primeros autores
filósofos que estudiaban estas cuestiones, les recomiendo que vayan ahí, a los orígenes. Obviamente, acá en este curso, en esta clase, hacemos una introducción por arriba, una puesta en común. Quedan ustedes luego, cuando tengan tiempo y ganas, de investigar. Entonces, lo importante acá es establecer este marco de discusión, ¿no? Y usar razonamientos lógicos, que de esto habla Aristóteles, ¿no? Llegar al conocimiento o la búsqueda de esa verdad a través de razonamientos lógicos. Acá usamos razonamientos. Pero ¿qué pasa? Con la argumentación también está en juego los sentimientos. No todo se puede justificar con argumentos, y si tenemos más herramientas para persuadir sentimientos, mejor. Pero habría que ubicarlos según el caso. Si estamos en un juicio civil y comercial, ¿qué nos importan los sentimientos? Por ejemplo, no van a poner en el hecho, la actora luego del accidente se sentía triste porque chocaron su pobre Ford. Bueno, ahí, o sea, la tristeza, porque justo, no sé, cambió las ruedas del auto. No se puede monetizar la tristeza. Sí monetizar, bueno, el daño material. Ahora, pero tal vez deba ser una tristeza tan fuerte que produzca un daño moral. Pero ese daño moral es entrar en un terreno muy difícil. ¿Por qué? Porque a ver, ¿cómo justificamos con razonamientos lógicos y serios una cuestión de sentimientos? ¿No? Entonces, en este razonamiento lógico en la argumentación, se debe estar frente a fundamentos serios, sólidos, pensados, que tengan esta relación de causalidad. En este ámbito, en un juicio civil o penal. Ahora, pero en la argumentación, como dijimos, no solamente se aplica al derecho, se aplica a otras ciencias o hasta la vida misma. Uno constantemente está argumentando o intentando llevar una idea o defenderse de otra idea. Además, las clases que hacemos, en cierta forma, es una forma de llevar adelante una idea, que esté en caso de la argumentación, o puede ser lenguaje claro. Y yo lo trato de justificar, además que con lo que está en el campus, sino con autores clásicos. Acá lo que nos ocupa es que vamos a analizar este procedimiento, este mecanismo mental, y vamos a ver todas las herramientas que podemos utilizar para llevar a cabo una pretensión. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que en la otra persona que uno intenta persuadir, que cambie de opinión, o por lo menos que nos dé la razón. ¿Eso puede pasar o no? No podemos asegurar. Pero intentar dar los mecanismos, los medios, para que esa persona logre una convicción. Porque a nadie le gusta que le impongan algo. ¿O no? A ver, en una discusión, ¿cómo hacen ustedes? ¿Imponen o tratan de persuadir? A ver. El famoso porque lo digo yo. Claro. Sí, en mi casa tengo la última palabra cuando, ¿no? Bueno. Obviamente, en una situación familiar están en juego no los argumentos lógicos y razonados, sino están en juego los sentimientos, las pasiones, los rencores, cosas que no se olvidan, ¿no? Eso, la pasión en el ser humano es más fuerte que el razonamiento. Es mucho más fuerte. Pero sin embargo, un razonamiento, si está explicado y está fundamentado, tiene mucho peso. Entonces, la argumentación nos abre la puerta a utilizar varias herramientas. Entre ellas, bueno, estos argumentos, y también tener en cuenta los sentimientos, porque se busca que
el que nos quiera, o sea, la persona que transmitimos la información cambie de opinión o por lo menos intente entendernos. Ahora voy a compartir pantalla porque vamos a explicar la clase. Un segundo. Ahora un segundo, compartimos. ¿Dónde está? Entonces, esta clase no es de gran dificultad. Van a leer sobre, bueno, qué es un argumento, una argumentación. En el derecho, que dijimos que no es algo esencialmente de derecho, pero es de gran importancia. ¿Mm? Es un arma fundamental, la argumentación. Conocer las herramientas y también conocer los puntos negativos de la argumentación, que son las falacias. ¿No? Por ahí falacias es una palabra nueva, novedosa, pero cuando se refiere a algo falaz, ¿no? ¿La han escuchado, falaz? Algo mentiroso, algo que no es real. Bueno, de ahí viene falacia. Entonces, como podemos ver en la argumentación, como este procedimiento mental, ¿no? Que tiene sus partes, sus momentos, sus estructuras, vamos a ver las herramientas para argumentar y también para contraargumentar. Y también para defendernos de posibles falacias. Eso fue a ver, estoy viendo un mensaje. Como fantasía. Bueno, sí, se va a cortar en un minuto. Entonces, en esta, bueno, van a leer que dentro del derecho lo que importa es mismo, obviamente, es el derecho y no tiene que ver con una cuestión de sentimientos. O sea, si estamos en un proceso civil, el sentimiento no importa mucho de la víctima o el actor frente al juez. ¿Sí? Porque estamos en un proceso civil donde está el juez, la otra parte y nosotros. Diferente si tenemos que persuadir a un jurado en un juicio penal. Ahí sí se podría grabar una parte. Entonces, como seguíamos hablando, en el derecho se aplican los razonamientos lógicos, fundamentados, obviamente, las leyes, y ahí lo que estudiamos acá es la dogmática jurídica, junto con la doctrina, los libros, ¿no? Entonces, las leyes, o sea, esta forma de justificar el derecho, ¿no? Ya sea para aplicar, intentar buscar justicia, para crear leyes, dictámenes, y también entender que el derecho no es solamente un código civil aislado del código penal o procesal. No. Hay una sistematización, ¿no? También se habla de una ingeniería del derecho, donde es uno solo. Entonces, si se afecta una parte del derecho, afectaría las normas cercanas. ¿Vieron cuando hay un proceso de declaración de inconstitucionalidad que afecta a una norma superior? Entonces, todo eso se da a través de razonamientos lógicos, escalonados. Bueno, según eso no va a tener mucha diferencia. En la clase también se va a hablar, les dan un texto de Atienza, Manuel Atienza, no sé si alguno lo habrá leído. En principio es un texto que lo tienen que leer de manera muy pausada. ¿Sí? En el futuro yo les voy a pasar otro texto que habla sobre argumentación, que a mi entender es un poco más práctico. Van a ver que Atienza habla de cuestiones muy dogmáticas, de teorías. Eso en el examen no se va a tomar, pero es para entender, bueno, una mirada, porque hay más miradas de este tema. Bueno, como dijimos, ¿no? El hecho de argumentar, primero la noción que hay un conflicto, que hay un problema sobre un punto. ¿Y por qué hago mención que sea un punto? Porque no se puede argumentar
cuando hay puntos diversos. Imagínense, si vamos a, o sea, es un caso, si vamos a discutir un accidente de tránsito, no podemos estar discutiendo un accidente que pasó en la vereda y no tuvo nada que ver con un accidente de tránsito. Entonces, es fundamental definir en sí mismo el hecho o la causa. Y para eso debe haber entre las partes una aceptación de esa circunstancia. A partir de esa aceptación de esa circunstancia, que hay diferentes opiniones, ahí se puede iniciar el proceso de argumentación. Pero ¿qué pasa si ni siquiera uno dice, no, sí, hubo accidente de tránsito, y de otra parte uno dice, no, realmente no hubo accidente de tránsito? ¿Qué sentido tiene seguir con la discusión si no se acepta la causa, ¿no? Entonces, el conflicto bien establecido y aceptado por las partes. Y otra vez, se habla de razonamiento, ¿no? A través de este proceso mental, ¿para qué? Para afirmar o negar. Y atención a esto, porque cuando uno afirma algo, lo debe probar, tanto cuando uno lo niega. ¿Mm? Sean prudentes a la hora de afirmar y de negar. No hay que negar por negar, porque, bueno, la simple percepción de que no lo vio, no, sino atención a la hora de afirmar y negar, porque si eso no está fundamentado o no está claro la base, se puede caer toda la estructura de la argumentación. ¿Y por qué? Porque el fin es convencer. Convencer, no imponer. Hay un límite, ¿no? Porque también no solamente hay que convencer de manera sumisa, sino suave, sino también imponer de manera directa y con seguridad para que esa persona llegue a un convencimiento propio. Porque a nadie le gusta, me imagino, que les impongan una idea, ¿o no? Si decimos, no, esto es así porque es así, bueno, no, está bien. Ahora, bueno, justificar lo que estás diciendo. O si decimos, no, esto no es así porque, lo digo yo, no, justificar porque estás negando eso. Y esa justificación debe estar ordenada. Y entre cada argumento, ¿no? Entre cada idea, debe haber una relación. Pero siempre tener en cuenta, o sea, en el aspecto macro, ¿no? De la argumentación, la cuestión de los sentimientos, ¿no? Porque, y también el contexto. Imagínense que ustedes están frente a un jurado o frente a un público, una conferencia, y bueno, tengan que exponer su idea. ¿Y cómo lo hacen? ¿Solamente con argumentos razonados? La pregunta es esa, ¿solamente con eso se basta? ¿O hay más cosas? Entonces, ahí importa la calidad del orador. El conocimiento o el manejo del espacio a la hora de hablar en público, el manejo o el tacto con el público. Obviamente después, bueno, esto van a ver, no van a ver que no es muy difícil. Acá nombra algunas herramientas, las anáforas, metáforas, comparaciones. Otra vez esto de persuadir y convencer. Vamos a ver estas herramientas de persuasión, ¿no? De cómo llevar una idea, cómo adelantarse a lo que la otra parte pueda llegar a pensar o decir, o cómo nuestra idea tal vez no es muy sólida, o encontramos un punto que no podemos justificar, y bueno, analizar ese punto flojo, cómo lo podemos justificar con otra prueba tal vez.
Porque en principio, o sea, lo que se busca en la verdad, en este camino de la verdad, es llegar a través de un conocimiento racional. Pero atención a esto. Ser totalmente racionales no nos asegura el 100% de la verdad. Y esto lo podemos aplicar a cualquier tipo de temas. ¿Qué temas ahora pensemos, no? Puede ser polémico. ¿Qué piensan? ¿Mm? La designación de los jueces que tenían que volver a la Cámara es un problema, es algo que tiene que ver con la justicia actualmente. Sí, bueno, ahí puede ser, sí, una cuestión legal, habría que ver qué hay motivos normativos y diferenciar después los motivos políticos, ¿no? Pero en temas más, a ver, más trascendentales, acá en el campus se nombra el aborto, ¿no? Ya la palabra aborto tiene es fuerte. Entonces, es un tema, una palabra con mucha carga valorativa. Nosotros tenemos que pensar en nuestra posición de abogados y de pensadores, porque esto ya escapa al derecho, que siempre estamos si vamos a tratar temas conflictivos, tenemos que estar abiertos a escuchar otras versiones. ¿Sí? Ahora, en el análisis de esas otras versiones, podemos encontrar las falencias, o si está justificado o no. Y vamos a encontrar todos esos errores y los vamos a guardar, y no vamos a atacar de manera prepotente, sino esperar nuestro turno para ir una por una, y así destruir una argumentación de manera razonada. ¿Sí? Entonces, lo que estamos hablando acá, que es algo para mí trascendental, es una herramienta temible, que puede usarse para hacer el bien o para hacer el mal. Temible. Entonces, a ver, ¿qué otro tema así trascendental? La justicia, puede ser la verdad, el bien, el mal, la existencia de Dios, esto ya se habla en filosofía. No, como la argumentación, de manera razonada, ¿existe Dios, no existe Dios? Temas trascendentales. El bien, realmente, a ver, ¿qué es el bien? ¿Qué es el mal? Entonces, esto lo manejan muy bien los políticos preparados, ¿no? Hay algunos que no convencen, pero hay políticos en la historia que en sus discursos están tan bien preparados, cada palabra, cada coma, cada punto, cada pausa, está destinada a mover un sentimiento. Entonces, si desarrollamos yo digo, bueno, es una herramienta, no dijimos que es un arma, porque un arma, por ejemplo, un martillo se puede usar para clavar un clavito o para tirárselo a alguien, ¿no? Entonces, pero esta arma, la argumentación, en sí mismo, no nos asegura hacer el bien. No es que decimos, sí, argumentamos y con esto llegamos a la verdad, al bien máximo. No, porque también se puede usar la argumentación para hacer muchísimo daño. Porque se puede decir Como una Hitler, por terrible ejemplo. mentira. Hitler usó su argumentación. ¿Cómo? Hitler, por ejemplo, que usó argumentación, que usó un discurso político que formó una idea y con eso convenció y hizo un holocausto. O sea, ¿Vieron? Bueno, puede ser entonces, para el bien o para el mal. estamos, si nos damos cuenta de lo que tenemos en la boca, ¿no? En sí mismo la argumentación, o sea, es todo, ¿no? La dialéctica, retórica, uno cuando expone lo que es, los sentimientos, todo, se aplica a todo, la forma de pararse, de usar las manos, los tiempos, las pausas, los volúmenes de voz. Entonces, pero en sí mismo, esto que quede claro, que la argumentación no es lo máximo, sino que es solamente un mecanismo para dar solución a un conflicto. Un mecanismo que si está bien hecho, de manera ordenada, razonada, las premisas, si encontramos alguna falacia que podamos rebatir, o frente a un ataque, cómo podemos responder. Puede ser que tengamos más herramientas para llegar a una victoria. ¿Sí? Muy bien el ejemplo de Valeria, que
habla sobre Hitler. Ustedes, o sea, yo no estoy a favor del nazismo, ni mucho menos, pero es muy interesante que se ha estudiado la, la retórica de Hitler a la hora de hablar, ¿no? Es impresionante cómo se para frente al público, el uso de las manos, la precisión, la convicción, ¿no? Para mover masas. ¿Mm? Entonces, obviamente lo usó él, sabiendo lo que quería, que era algo malo, lo explicó como si fuese algo bueno, ¿no? El manejo de la maldad y del bien. ¿Cómo, o sea, el hecho de que no podamos comprobar, que no tengamos una tabla, a ver, bueno, esto es el bien, esto es el mal, esto sacando fundamentos de religión, ¿no? Porque si viene otra persona que fundamenta en cuestiones de religión, sí dice, bueno, esto no se puede matar, no se puede robar, pero si hablamos de cuestiones dogmáticas, ¿no? El bien y el mal lo decidimos nosotros. Hitler, sabiendo esto, manipuló eso. Entonces es impresionante. Y en esa cuestión, obviamente la palabra manipular es muy fuerte, pero se usa persuadir. Nosotros intentamos persuadir en un juicio, oral o de manera escrita. Y como todo acto razonado, tiene sus partes. Siempre hablamos de que tiene, bueno, un objeto, un desarrollo y un final. Después veremos en detalle todo eso. En principio se tiene que discutir sobre un solo punto. Por ejemplo, pensamos en el aborto, ¿no? Entonces, ¿cómo analizar de manera razonada fundamentos a favor del aborto o fundamentos en contra del aborto? Y empezar a explicar uno por uno y después atacar los argumentos entre uno y ellos. Es un gran trabajo terrible, mental. Entonces, seguimos con la clase. Esta clase es una breve introducción. Van a ver que hay un video sobre el aborto, es un tema muy polémico. A mí no me importa si ustedes están a favor o en contra. Acá lo que estamos analizando es en sí mismo esta estructura de discusión. Es más, porque las ideas en el ser humano pueden cambiar. Hace un tiempo uno estaba a favor de algo y de repente escuchó, se convenció y está en contra, y pueden pasar los años y puede cambiar de vereda. Lo importante es analizar ese trayecto, bueno, no fundarse en sentimientos. Ah, no, estoy a favor del aborto porque me gusta el verde, o estoy a favor de la vida porque me gusta el azul. No es muy sólido. No es serio, no es digno de ustedes. Yo sé que ustedes están para más. ¿Sí? Que la gente que tenga su pensamiento, bueno, está bien, pero acá esto es serio, esta es la universidad. Acá venimos a desmembrar todas estas ideas. Y cuando uno busca la verdad en un tema, tiene que también estar dispuesto a escuchar otras versiones y dejar de lado los sentimientos. Qué difícil, ¿no? Qué difícil escuchar a otra persona encima que no te gusta, qué sé yo, pueden venir con... Intentar descifrar, a ver, qué quiere decir, porque acá la idea es, o sea, la discusión es sobre ideas, no sobre personas. ¿Mm? Acá estamos hablando sobre ideas. Ahora, atacar a una persona, eso ya se puede transformar en una falacia. No sé, a ver, pensemos. Bueno, lo vamos a ver después, pero si uno está discutiendo una idea y se tiene que basar en fundamentos razonados, no se puede atacar en sí mismo a la persona, porque la persona no es digna de moral. ¿O qué nos importa lo que haga en su vida privada? Si acá lo que está en discusión es la idea en sí mismo. Otra cuestión que puede pasar es que en ese debate, en esa dialéctica, la persona que se ve acorralada y no tenga oportunidad y ya empiece a chapotear bajo el agua, empieza a disparar otros temas e intentar llevar la discusión por otros temas. Y atención a eso.
Dos cosas. Eso siempre demuestra que lo tienen acorralado. No hay forma, no, porque el que está seguro de su respuesta y su defensa, ataca de forma directa. ¿Para qué va a estar dando vuelta? Está acorralado. Y segundo, ustedes deben dejar de hablar, y ustedes después le van a devolver los golpes maliciosos que les hizo, uno por uno. Pero esto, bueno, obviamente después hay más literatura. Schopenhauer habla sobre esto, o sea que hace una crítica a la argumentación, porque en sí mismo es una forma de llevar a la maldad de forma lógica. O sea, nadie quiere perder una discusión. O decís, no, la verdad que vos tenías razón, me disculpo y perdí frente a vos, ¿no? En general, la soberbia, ¿no? El ánimo de yo soy más y yo quiero demostrar cómo voy a perder frente a este bestia. No, y se hacen, no, y no acepta la respuesta. Entonces, también eso estar atentos frente a eso. A veces no se puede convencer a todos por más que se diga, el gato es blanco y acá tengo los pelos blancos del gato, y dice, no, la verdad que eso no es blanco, es gris. Porque entran en juego los sentimientos. Y dijimos que los sentimientos, las pasiones, la soberbia, el ánimo de, ¿no? De no perder, por estar en cuenta la dignidad, la inteligencia de una persona. Y uno, bueno, si ya está frente a una situación así, no queda otra que no continuar. Porque ya se corrió el eje razonado, de respeto, de ir directo. Es más, la jurisprudencia frente a los abogados establece un límite. O sea, un abogado puede ser muy directo, muy preciso, muy... ¿Se corta esto? ¿Se cortó o no? Un abogado puede ser muy preciso, muy vehemente, pero el límite es la no agresión contra la persona. No, acá son las ideas. Son las ideas. Manejar esas pasiones, llevarlas a un razonamiento metódico. Bueno, hay un ejemplo, ¿no? Esto de que lo explica San Agustín. San Agustín, o sea, antes de ser santo y cambiar su vida, era un abogado prestigioso en su momento, demasiado inteligente. El derecho en aquella época, en el año 300 después de Cristo, en el Imperio Romano, estudiar ya era dificilísimo. No había ni primaria, ni secundaria, ni menos universidad. No existían. Entonces, estudiar estaba reservado para poquitos, pero muy poquitos. Y él estaba entre esos poquititos. Y encima de entre esos poquititos, era demasiado inteligente. Usaba la persuasión, la retórica. Él conocía todo esto, sabía de letras, sabía de todo. Lo manejaba a la perfección. Y él sabía que era una herramienta para hacer el mal o hacer el bien. Estamos hablando de un abogado prestigioso, imagínense, joven, siendo en el imperio muy conocido. Imagínense lo que hacía de noche y a la madrugada, con dinero. Una vida así, alocada. Y encima veloz, muy veloz. Le llega un caso de defensa, y los juicios no es como ahora, no son escritos, no eran escritos, sino eran orales. Orales, donde en un lugar estaba el jurado, vamos a decirlo, y los defensores exponían su oratoria. Imagínense el nivel de persuasión que tienen que tener. El nivel de persuasión. Y él tuvo que defender un caso de violencia de género. En aquel momento existía, pero era violencia de género. Donde se acusaba a un hombre de maltratar a una mujer. O a punto de matarla, vamos a decir. Bueno, él consigue la libertad del hombre. Con esta herramienta fundamental. Convenció a todos de que este hombre no era violento, bueno, salió libre. Perfecto, gran abogado, magnífico. Al poco tiempo se encontró con el hijo de la madre y le dice, por tu culpa, mi papá sigue libre y mató a mi mamá. Entonces, eso fue un clic para él diciendo, está bien, llegué al máximo de mi vida. Dinero, plata, poder, prestigio, conocimiento. Para esto, entonces, algunas personas, bueno, seguirán con su vida, él no, él cambió, a partir de eso fue, según cuenta la historia,
que cambió su vida diciendo, pero ¿para qué sirve todo este conocimiento? Dejé a un chico huérfano, o sea, el acceso a la verdad no puede ser realmente esto, una injusticia. Él llevó todo su conocimiento a defender una posición, pero la esencia de la justicia se ve que no. Entonces, un detalle, ¿no? San Agustín que habla muy bien de la retórica, este poder que uno tiene para desarrollar. Vean después en el campus que hay un texto de Atienza que, bueno, léanlo de manera muy lenta. Después, si tienen alguna consulta, la podemos ver. Hay una guía de lectura. Hay algunas preguntas, ustedes van respondiendo. Pero lo importante es esto, ¿no? Estamos entrando en un campo de razonamiento, de práctica, con el fin de convencer. En principio, con razonamientos lógicos. Pero no hay que dejar de lado que en el momento de convencer, de persuadir, se tienen que tener en cuenta los sentimientos. ¿Sí? A nadie les gusta que les griten, que les impongan ideas, ¿no? Ya la palabra imponer suena fuerte, ¿no? Es lindo mostrar una verdad y que la otra persona, vamos a decirle, que compre. Que entre solito. Eso es en general. Después veremos las herramientas y las falacias. Pero acá lo importante es que hay un conflicto que tiene que estar determinado el punto de discusión. Porque más, si es en un punto mismo puede haber muchos temas de discusión. Pensemos, por ejemplo, en aborto. ¿No? El aborto, si vamos a la esencia de la palabra, que viene de A, es negativo, aborto, de vida, pero en algunos casos se cambia a interrupción de la vida, o aproximadamente es así. Entonces, se puede discutir ya hasta el inicio de la palabra. ¿No? O sea, cómo se interrumpe la vida, bueno, si es como la luz, que uno prende el botón, apaga el botón, o no. Entonces, estamos en una cuestión en un momento de empezar a organizar ideas, empezar a ser responsables cuando uno quiere demostrar la verdad o negar algo, porque si uno no lo fundamenta, se puede caer todo lo demás. Y ser conscientes que con esto podemos causar mucho bien o mucho daño. Eso ya quedará en sus corazones. Bueno, los invito a leer, yo después seguiré corrigiendo las presentaciones. Piensen después durante el día, durante la noche, bueno, a ver, esto de la argumentación, hasta dónde me puede llevar. Imagínense ustedes tengan, no sé, están en un PAS y tengan que dar una conferencia, o dar un discurso. ¿Qué lo van a leer? No, está bien, bueno, para eso se practica. Se practica. Es impresionante, bueno, pueden ver discursos políticos, cómo están puestas las palabras precisas, los puntos, las comas, las ideas. O sea, pueden tal vez leerlo, pero que sea convincente, ¿no? Que no sea lectura de secundario. Acá siempre el fin es convencer. Darle herramientas a la otra persona para que a través de un razonamiento lógico capte nuestra idea. Porque ya partimos de que imponiendo algo a alguien no lo va a aceptar. Bueno, ¿alguna consulta? A ver, chat. Acá otra, de los géneros, sí, un tema polémico. ¿Qué más? Puede ser lenguaje inclusivo. ¿Están a favor o en contra de eso? Yo en contra. Contra. Bueno, ¿qué otro polémico? En contra. ¿Qué otro tema polémico? El tema de En contra. cuándo empieza a ser, No, sí, empieza a tener vida. a la concepción. Yo creo que el Bueno, tema más claro. polémico Pero in que yo vitro, escuché, in vitro. No, el in veganos, vitro que no hay todavía no hay leyes. Y bueno,
quieren saber cuándo empieza la vida. Bueno, ¿qué pregunta, Al no? al no haber ¿Cuándo? una ley de reglamentación todavía. Ujú. Pero O cuando sería ese punto, descartan ¿no? los embriones. Claro, pero está bien. Claro. La vida, ¿cuándo empezó? Porque, ¿no? El punto primero. ¿Cuándo? Desde la Concepción, concepción, creo. ¿y antes no había vida? ¿No? Son preguntas que Claro. pueden... Sí, justo hasta ahora. Quiero ir a ver la Copa Libertadores y me preguntan sobre la vida. La marihuana, bueno. Para mí fue muy cómico cuando, bueno, el año pasado discutimos veganos contra la sociedad rural y la carne, ¿no? ¿Se acuerdan cuando entraron contra los caballos? Era terrible, ¿no? A favor de la carne, a favor. Discusión en la televisión, en todas partes. Obviamente, los medios, ¿no? Uno ve mucha discusión ahora en internet, en los foros, en las redes sociales, en la televisión, son totalmente agresivos, una cosa que se va de las manos. Nosotros estudiamos la argumentación desde una manera más seria, más razonada, con fundamento, no hablar por hablar. Eso lo vamos a ver después. Bien, esta es una introducción. Acuérdense que después les puedo mandar más información. Por ahora hagan las actividades de campus. Lean Atienza. Profe, pregunta. Sí. La guía de lectura del texto de Atienza, que dice que hay que responder, ¿eso lo tenemos que responder y tenerlo nosotros o tenemos que responderlo y enviarlo? En principio debe estar en la opción en el campus, a ver. No, porque es no está la opción. No. No, háganlo en un archivo personal. Porque dice que ahí dice, lo dice, llevar resueltas para la próxima clase. Sí, háganlo en un archivo personal. Siempre es bueno sumar información, nunca está de más. Pero no está la opción, a ver, ¿está la opción? No está la opción. No está la opción. Es un texto. No, háganlo, siempre tener una guía de lectura es bueno. Ok, gracias. Bueno, ahora sí, ya quieren pelearse con alguien, me imagino. No, ya, No, preferimos escuchar para después. está bien. Los soldados que se preparan para ir a la guerra. Los grupos de élite. Bien, sí, a veces hay que saber perder. ¿Se acuerdan que dijimos en el derecho, por lo menos en el derecho, ¿no? Frío en la victoria, frío en la derrota. Nosotros siempre vamos a estar tratando conflictos. Si aprobaste un examen, frío. ¿Aprobaste un examen? Frío. Bueno, como siempre es un gusto estar con ustedes. Seguimos por el chat. Después subo la clase a YouTube. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego.